Hola a todos, quisiera seguir estudiando a profundidad algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios sobre la esperanza cristiana y en esta ocasión yo creo que es bueno recordar el mensaje que encontramos en el pasaje de Mateo capítulo 8 versículos del 1 al 4 que nos habla de una persona leprosa que tuvo un encuentro directo con el Señor Jesús. He titulado este estudio Esperanza hallada. Y quisiera ponerme en los zapatos o en las sandalias, claro, que es lo que se ponían en aquellos tiempos, en el primer siglo, de este leproso, para saber qué es lo que pudo haber sentido en el preciso instante en el que, después de tanta desesperación y después de tanta miseria, pudo encontrar una puerta abierta a la esperanza. Nadie quería saber nada de mí, nadie se acuerda siquiera si existo. Nadie quisiera tener que ver conmigo, por lo menos no en mi estado. Han pasado los años como siglos desde la primera evidencia de mi desgracia y los recuerdos aún siguen abrumando mi mente en la remembranza de buenos y felices tiempos cuando tenía una familia, cuando tenía un trabajo duro y sacrificado, sí, pero lo suficientemente digno como para mantener a los míos. Todavía resuenan en mis maltrechos oídos las risas de mis hijos mientras jugaban en el patio y las palabras de cariño de mi esposa mientras me llamaba para comer. Ahora todo eso es polvo que se lleva el viento de mi miseria. Todo comenzó con una pequeña mancha en mi brazo izquierdo, una breve y leve decoloración en mi atezada piel. Desde que apareció esa mancha, me temí lo peor. Aconsejado por mi rabino, me presenté ante el sacerdote para que pudiese sacarme de dudas. Y tras 7 días de aislamiento, la mancha no hacía más que crecer y el área del brazo en el que estaba comenzaba a dolerme, levemente al principio, para aumentar en los siguientes días. Después de otros 7 días, la cosa empezaba a pintar bastante mal. Dejé de sentir el dolor en mi brazo, sí, pero ¿a qué precio? La anestesia e insensibilidad fue apoderándose de mis miembros y el sacerdote decidió tomar medidas muy severas al respecto. Las escamas ya eran visibles en mi malograda piel y estas dieron paso a úlceras y llagas purulentas que destilaban un pus cuyo olor era realmente desagradable y hediondo. El sacerdote, con la conciencia clara de un diagnóstico terrible y definitivo, me instruyó inmediatamente sobre las estipulaciones de pureza e impureza ritual que se encontraban recogidas en el libro de Levítico. Debía renunciar a volver a ver a mi familia, a participar de todas las actividades sociales y religiosas de la comunidad y a volver a tener contacto con personas sanas en mi particular peregrinaje hacia la marginación. Y así, rasgando mis vestiduras, descubriendo mi cabeza, mi cabello que ya emblanquecía a pasos agigantados, tapándome la boca para no contagiar por vía aérea a cuantos se cruzasen por mi camino, preparado para gritar con mi enronquecida voz el estado lamentable de mi cuerpo a los incautos que se acercasen a 150 pies de mi posición, tuve que marcharme de mi hogar. Algunos podrían pensar que la lepra era un castigo de Dios por mis pecados. A veces yo mismo reflexiono en voz alta a las afueras de la ciudad rogando a Dios que se apiade del mismo modo que lo hizo con Job. He analizado hasta la extenuación en qué habría podido yo fallar a Dios con mis actos, palabras o pensamientos, y simplemente he llegado a la conclusión de que si esto me ha pasado a mí es por algo. No sé muy bien el porqué de mi destructiva enfermedad, y con el paso del tiempo ya he dejado de preguntármelo. Siempre se nos ha enseñado desde pequeños a asumir nuestras circunstancias y a esperar de Dios una milagrosa obra de misericordia. Conozco a muchos compañeros de fatigas que sufren mi mismo mal y que ya se han dado por vencidos. Ciertamente esta enfermedad va corroyendo nuestro interior y aunque no es dolorosa, sí podemos ver los estragos de nuestra insensibilidad en nuestras manos y pies. En alguna ocasión contemplé horrorizado cómo mi rostro estaba perdiendo su forma original para haberse convertido en un boceto inacabado de un león del desierto. El olor que desprenden nuestras úlceras es tan intenso que los insectos nos confunden con cadáveres andantes y nos cosen a picaduras que, aunque no nos duelen, sí aumentan la inflamación de nuestras tumefacciones. No nos extraña que mucha gente, cuando nos ve, nos apedree y nos maldiga, pero sigue quebrantando nuestros corazones y siguen rompiendo nuestro ánimo y esperanzas. Sigo aferrándome a la esperanza. Muchos conocidos míos me dicen que para qué sigo esperando la sanidad de mi cuerpo, que la lepra es incurable
que los médicos no han encontrado la cura a una enfermedad que casi se encuentra en la cúspide de razones por las que alguien se vuelve impuro. Pero a mis oídos también ha llegado la noticia de que alguien llamado Jesús y proveniente de Nazaret puede colmar mis expectativas de sanidad. He pensado que ya no tengo nada que perder y todo que ganar. He decidido que no puedo seguir alejado de mi familia, que no puedo vivir como un desecho humano, que Dios no me ha abandonado. Y por ello, sin miedo a las represalias y a las reprimendas de una sociedad que se ha olvidado por completo de mí, hoy me he acercado al primer ser humano que ni me ha insultado, ni me ha apedreado, ni se ha avergonzado de mi aspecto y mi hedor. La esperanza estaba a mi alcance, y no he querido dejarla pasar por mi lado debido a las convenciones sociales y religiosas. Y sí, yo veía que con cada paso que daba, la gente que acompañaba a Jesús se apartaba, huía y exclamaba escandalizada la barbaridad que yo estaba perpetrando. Contemplé sus miradas de ira, de odio, de vergüenza. Decenas de personas actuaban de esta manera, pero aún así ni me arredré ni me acobardé. Cada uno de mis pasos adquiría mayor seguridad al ver cómo Jesús no retrocedía ni un ápice ante mi avance. Todo lo contrario. En este hombre al que no conocía de nada podía atisbar un mundo de amor, de ternura y de misericordia. En su rostro bailaba una sonrisa de acogimiento, de compasión, de esperanza. Y justo antes de llegar donde él estaba, no pude por menos que derrumbarme en adoración y reconocimiento. Nadie sino Dios mismo podría haberse quedado ante mí a unos pasos de distancia. Nadie sino Dios podría haber hecho caso omiso a las tradiciones religiosas de impureza. Nadie sino Dios podría haber dejado que un ser indigno e inmundo como yo pudiese casi tocarlo. Me postré ante él sin esperar nada a cambio, de manera indigna. Solo quise saborear lo que significaba ser tratado dignamente después de tanto tiempo de ostracismo. Y mientras el polvo se arremolinaba en torno a mí, solo surgió de mi áspera garganta una oración en la que toda mi esperanza se había volcado ante Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora sabía a ciencia cierta ante quién estaba. No era un sueño, no era una imaginaria visión pasajera producto de mi debilidad. Dios me estaba mirando y lo hacía con un cariño tan grande, tan inexplicable, que mi corazón se había derretido ante él desde el primer momento. No quería acercarme a Jesús reclamando o demandando algo que él debiera hacer por mí. No le amenacé ni le reproché el porqué de mi enfermedad. Simplemente dejé mi vida en sus manos. Su voluntad sería la que dictaría la sentencia. Su poder se desataría milagrosamente en mi cuerpo si él así lo estimaba conveniente. Lo que ocurrió a continuación no solo sorprendió a los testigos de nuestro encuentro en mitad de la calle. Me sorprendió a mí mismo cuando una mano, bendita mano, me tocó. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien no me prodigaba el contacto de sus dedos? Todavía recordaba la última caricia de su esposa en la despedida final. Sin embargo, ese toque era completamente distinto. Era el toque del amor que rompe barreras y prejuicios. Era el toque de un Dios que no deja desamparados a sus hijos. Era el toque esperanzador que hacía que el poder de Dios fluyera a través de los miembros de mi cuerpo leproso. Era el toque de Jesús que no solo sanaba organismos, sino que también restauraba el corazón. Las breves palabras que Jesús me pronunció en ese instante siempre van a quedar marcadas a fuego en mi memoria hasta la muerte. Quiero, sé limpio. Y como una fuerza indescriptible, conmovedora y energizante se apoderó de todo mi ser, mientras los daños que plagaban mi piel y mis dedos iban volviendo a su estado original y natural de manera instantánea, todo cambió. Y lo que es más, no solo habían desaparecido las secuelas de mi lepra exterior, sino que mi lepra interior, esa lepra interior del pecado, también había sido purificada a través del poder de Dios. Había encontrado la esperanza en Jesús y éste no me defraudó. Volver a vivir, volver a abrazar a mis hijos y esposa, volver a adorar a Dios en el templo, volver a trabajar, todo era un mismo pensamiento que se abría paso entre el gozo y la gratitud que llenaban mi corazón. Y tal era mi entusiasmo e ilusión que no presté atención a lo que me decía Jesús sobre contar a todo el mundo mi experiencia de sanidad. Yo sabía que debía ir inmediatamente a ver al sacerdote para que éste certificara mi completa restauración física. Pero más pudo en mí transmitir a todo el mundo que buscaba una esperanza para mí y que la hallé en Jesús.
el autor y consumador de mi curación milagrosa. Yo sé que mucha gente está sufriendo como he sufrido yo, pero saber que Dios ha provisto en Jesús una esperanza viva, a través de la cual podemos recibir la limpieza de nuestro cuerpo y de nuestra alma, es la mejor noticia que la humanidad al completo pudiese recibir nunca. Ahora sí, ahora tengo la certeza de que aquel que tocó lo intocable puede seguir tocando vidas enfermas con amor y gracia para su restablecimiento espiritual. Espero que este relato ficcionado, dramatizado, haya sido de bendición para ti y puedes compartir, puedes dar un like, puedes suscribirte a nuestro canal o hacer algún tipo de comentario. Todo será bien recibido. Que el Señor te bendiga.